Solo el viento sopla entre los esqueletos de los vehículos calcinados. A lo lejos, un rugido sordo, y bajo ese sonido, como si emergiera de otra época, una silueta comienza a cobrar vida. Un tanque que nunca debió existir. Podía destruir a un tigre real con un solo disparo. Pero sus verdaderos enemigos no estaban en el frente, sino detrás de los planos, en los despachos. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué un proyecto aprobado por la Comisión Militar desapareció sin dejar rastro? ¿Y quién decidió borrar lo que podría haber sido el tanque más peligroso de la Segunda Guerra Mundial? Dicen que durante las primeras pruebas su cañón rompía su propio chasis. Dicen que alguien quiso que fuera olvidado, pero los documentos cuentan otra historia. Esta no es una historia sobre un tanque, es una historia sobre ambición, miedo y tiempo. Un tiempo que no perdona a quienes llegan un paso tarde. El T-34-100, el tanque que pudo cambiar el final de la guerra, pero llegó demasiado tarde para convertirse en leyenda. A mediados de 1944, el Ejército Rojo avanzaba con fuerza. En el frente, aparecían con frecuencia los Panthers y los Tiger, máquinas pesadas, bien blindadas, de las que rebotaban los proyectiles de la mayoría de los tanques aliados. La nueva versión del T-34, armada con un cañón de 85 milímetros, parecía entonces el culmen del ingenio soviético, potente, versátil, fácil de producir. Pero pronto quedó claro, su potencia de fuego ya no era suficiente. El cañón SIS S-53 tenía un buen efecto explosivo, pero en penetración de blindaje quedaba por debajo del alemán KW-K-42. Eso significaba que las tripulaciones soviéticas debían acercarse más al enemigo, exponiéndose al fuego directo. La ventaja del T-34 comenzó a desvanecerse. Aumentar el blindaje era imposible, la estructura ya estaba al límite. Solo quedaba una opción, un arma más poderosa. Los primeros intentos fracasaron. Nuevos cañones, como el SIS-85 PM y el V9, no ofrecieron la mejora esperada. Y aunque el cañón autopropulsado Su-100, con su cañón de 100 milímetros, lograba destruir tanques alemanes, no era un tanque, sino una artillería de asalto. Su diseño limitado reducía la visibilidad y la movilidad, por lo que no podía sustituir completamente al T-34. El mando buscaba algo diferente, la potencia de un cazatanques combinada con la versatilidad de un carro de combate. Así nació la idea, instalar un cañón de 100 milímetros en la torreta del T-34-85. Una tarea ambiciosa, integrar semejante arma sin perder estabilidad ni equilibrio. Varios equipos de diseño se involucraron en el proyecto. En el OKB número 92 de Gorky, bajo la dirección de Vasily Savin, decidieron seguir fielmente las especificaciones técnicas. A partir del cañón de 85 milímetros, crearon uno nuevo, el SIS-100. Sorprendentemente, encajó en la torreta del T-34-85. Todo parecía ir bien, hasta que comenzaron las pruebas. El primer disparo reveló el problema principal. El retroceso era tan fuerte que dañaba el chasis. Cada tiro sacudía la estructura completa del tanque. Se intentó instalar un freno de boca, pero el resultado fue mínimo. El T-34, famoso por su fiabilidad, simplemente no estaba diseñado para semejante potencia. Reforzar el chasis habría significado aumentar los costos y romper la unificación de piezas, algo inaceptable en tiempos de guerra. El proyecto quedó detenido. Pero hubo alguien que no se rindió. El ingeniero jefe de la fábrica número 183, Alexander Morozov, era conocido por su independencia. Sabía que seguir las reglas no bastaba para innovar. En aquel momento, ya estaba casi terminado el tanque que debía sustituir al T-34, el T-44. Su torreta estaba lista. Morozov tomó una decisión audaz: montar la torreta del T-44 sobre el chasis del T-34. Así nació el híbrido que más tarde sería conocido como T-34-100.
La nueva torreta exigía importantes cambios. Su anillo era 10 centímetros más amplio, por lo que hubo que reorganizar el interior. Se eliminó al operador de radio y la ametralladora frontal, y en su lugar se colocaron los tanques de combustible. La suspensión se reforzó, las ruedas motrices se rediseñaron, y el peso total aumentó hasta 33 toneladas a pesar de reducir el grosor del fondo y el techo. Ya no era un T-34 común, era el puente hacia una nueva generación de tanques soviéticos. Las pruebas fueron alentadoras, pero no perfectas. Se construyeron 2 prototipos, uno con el cañón ZIS-100 y otro con el D-10. Disparaban con potencia, pero la precisión dejaba que desear. El retroceso seguía afectando la transmisión, aunque en menor grado. La comisión aprobó el proyecto con condiciones: corregir los fallos antes de la producción. El tiempo apremiaba y la guerra no esperaba. Entonces llegó la ayuda desde otra dirección. En la fábrica número 92, los ingenieros desarrollaron un nuevo cañón, el LB-1, mismo calibre, nuevo sistema de retroceso. El golpe era mucho más suave. Morozov recibió el modelo y en abril de 1945 el T-34-100 con el nuevo cañón fue probado cerca de Gorki. El resultado fue sobresaliente. El LB-1 ofrecía gran precisión y estabilidad. Incluso en fuego rápido la transmisión resistía. El único inconveniente, un cañón demasiado largo, que sobresalía más de 3 metros del casco y dificultaba el movimiento en terreno irregular. Pero en todo lo demás, el tanque estaba perfectamente equilibrado. La comisión aprobó su adopción. Todo parecía listo, potente, confiable, versátil. El punto culminante de la evolución del T-34. Pero el tiempo ya había pasado. Primavera de 1945, la guerra llegaba a su fin. El Ejército Rojo ya combatía en Berlín. No había necesidad de nuevos modelos. Además, el T-44, mucho más avanzado, ya estaba en producción. Con su mejor blindaje, movilidad y diseño, dejaba al T-34-100 como una máquina del pasado. La industria se preparaba para la posguerra y el proyecto fue olvidado. Solo 5 prototipos fueron construidos, testigos mudos de lo que pudo ser. Nunca fue adoptado ni exportado, simplemente desapareció. A veces la historia cambia por unos pocos meses. Si el cañón LB-1 hubiera llegado antes o si Morozov hubiera tenido más tiempo, el T-34-100 quizá habría luchado en las últimas batallas. Su potencia era suficiente para enfrentar a los tanques alemanes más pesados, y su movilidad lo convertía en un arma versátil. Tal vez habría sido el eslabón perdido entre el legendario T-34 y el futuro T-54. Pero el destino quiso otra cosa. El mundo de la posguerra exigía tanques más grandes y complejos. El T-34-100 no encajaba en esa nueva era. Fue un producto de transición, el último destello del genio soviético en tiempos de guerra. Hoy pocos recuerdan su nombre. Apenas aparece en los libros técnicos, pero detrás de él hubo ingenieros que desafiaron lo imposible. Y aunque nunca fue un héroe de guerra, su historia simboliza el impulso humano por alcanzar la perfección, aun cuando el tiempo ya no lo permite. El T-34-100 nunca desfiló en la victoria, nunca apareció en los noticieros, nunca fue famoso. Pero en él vivió el último intento de perfeccionar al tanque más emblemático de la Segunda Guerra Mundial. Estaba listo para luchar, pero cuando llegó su hora,
La guerra ya había terminado. El T-34-100 quedó como la sombra de una gran era, demasiado poderoso para ser una simple copia y demasiado tarde para convertirse en su héroe.